En esta tercera parte de las reglas gráficas vamos a abordar la problemática o los conceptos relacionados con el color. Eh, Quizás la manera más adecuada de abordar las características cromáticas, en nuestro caso, pues bueno, de esas interfaces de aplicaciones TIC que queremos hacer, la manera más adecuada de abordar esas características cromáticas va a ser abordarlas desde el punto de vista de la luz, ¿no? De todos los espectros, digamos, longitudes de onda que se producen en el universo, que vienen de, digamos, desde fuera de la Tierra, ¿no? La luz, lo que nosotros conocemos como la luz visible, es nada, un espectro pequeño de todas esas longitudes de onda. Es un espectro que es sensible, o sea, al que es sensible nuestro ojo, ¿no? Nuestro sistema de la visión, y aquel que nosotros podemos identificar. El espectro de luz visible es diferente para cada sistema de visión. O sea, nosotros vemos diferente de otros seres vivos que habitan con nosotros en la Tierra, ¿no? Entonces, la referencia siempre va a ser una referencia personalizada a nuestras características, ¿no? A nuestras características, tanto físicas como a la manera de interpretarlo posteriormente o a la manera de trabajar con él posteriormente, ¿no? Estas primeras imágenes, por la de la izquierda hace referencia a eso, ¿no? A los diferentes tipos de rayos, ¿no?, que penetran en la Tierra, y la imagen de la derecha hace referencia al color de la luz, ¿no? La luz del sol se interpreta como luz blanca, pero no siempre lo es, ¿eh? O sea, a veces los rayos que penetran o que atraviesan la capa de la atmósfera, pues no son todos, digamos, no atraviesan todas las longitudes de onda de la luz blanca, sino que puede ser que algunas de esas longitudes de onda se refracten, no se desvíen, y por tanto penetren otras longitudes de onda con más intensidad. La imagen, esta imagen de la derecha, pues bueno, se ve cuando la luz del sol pues penetra perpendicularmente, ¿no? O sea, a la superficie esa esférica de la atmósfera, pues penetran pues todo el espectro de ondas, mientras que cuando lo hace de una manera más tangencial, ¿no? O sea, atraviesa más superficie de atmósfera, por hacerlo de forma inclinada, ¿no?, o desviada, pues entonces al tener que atravesar más atmósfera es más fácil que aquellas longitudes de onda que son más propensas a ser refractadas se refracten, y por tanto queden únicamente aquellas que consiguen atravesar esa longitud de la atmósfera, ¿no?, ese trozo de atmósfera más extenso. Entonces, eso explica por qué en algunos momentos, o sea, en atardeceres o amaneceres, podemos estar viendo pues el sol teñido de rojo, ahí el cielo teñido de rojo, ¿no?, que es porque queda iluminado sobre todo con estas ondas, ¿no?, las ondas que son más cercanas a los colores cálidos, ¿no?, y al rojo concretamente. El resto de ondas pues han sido refractadas. Bien, la refracción y la reflexión de la luz forman parte del todo, o sea, del mecanismo por el cual los objetos se tiñen de color, ¿no? Los objetos tienen la característica, dentro de sus características está la capacidad para absorber, depende qué longitudes de onda de la luz blanca. Forma parte de sus características físicas, de manera que un objeto que por ejemplo, poniendo un ejemplo, absorbe su material, el material del que está compuesto absorbe las longitudes de onda correspondientes al verde, o más cercanas al verde, y refleja las restantes, ese objeto se percibe con todos los colores, la suma de los colores que componen la luz blanca, menos el verde, que ha sido absorbido. Por tanto, se vería
aproximadamente o tendiendo a los colores cálidos, rojo, naranja, etcétera, ¿no? Entonces, esta propiedad es la que tiñe de color a los objetos, ¿eh? O sea, es la reflexión de la luz sobre los objetos y la absorción de esos objetos o los materiales de los que están compuestos los objetos de una parte de ese espectro de luz blanca, ¿no? Una parte es absorbida y la otra reflejada. La parte reflejada es la que tú percibes. Entonces los colores resultantes de la refracción de la luz blanca, son pues estos 8 que aparecen en la imagen. No son posiblemente los colores más importantes, o sea, cara tanto al diseño como al trabajo desde el punto de vista cromático cobran más importancia otros colores que estos, pero sí que son aquellos, digamos, los colores principales, sobre los que continuamente se suele hacer referencia para las tareas de composición gráfica o de creación gráfica. Bien, la imagen que tenemos ahora en pantalla hace referencia a la síntesis de la luz, ¿no? Y de los colores. Digamos, en el hexágono que tenemos a la izquierda, pues tenemos la síntesis aditiva, que es teniendo en cuenta los colores luz, y en la imagen de la derecha la síntesis sustractiva, que es teniendo en cuenta los colores sólidos, o sea, o los colores resultantes después de la reflexión de la luz, ¿no? Después de que un objeto haya absorbido parte de los rayos, ¿no? De las ondas que componen la luz blanca. Entonces, si nos vamos a la síntesis aditiva, veremos, o sea, los colores primarios, los colores fundamentales a partir de los cuales se pueden generar todos los restantes, son 3, o sea que son distintos de los colores en los que se refracta la luz, ¿no? O sea, la refracción nos da 8 colores principales, mientras que los colores primarios, ¿no? Aquellos a partir de los cuales se pueden generar los restantes, son solo 3, ¿no? En la síntesis aditiva son el rojo, el verde y el azul, un rojo y un verde y un azul determinados, no cualquiera, y de manera que si sumamos estos 3 colores, el resultado es luz blanca, o sea, habríamos conseguido sumar todos los colores del espectro de la luz blanca, ¿no? De la luz visible. Si combinamos 2 colores de ellos en lugar de los 3, nos da un color secundario, o sea, ya no es un color primario, sino un color secundario. Por ejemplo, si combinásemos luz roja con luz azul, nos daría luz magenta. Si combinamos luz roja con luz verde, nos daría luz amarilla. Si combinamos la luz verde con la luz azul, nos daría luz de color cian. Y en los colores secundarios, resultantes de la suma de los primarios en la síntesis aditiva, son los colores primarios en la síntesis sustractiva. Esto tiene su sentido porque, de hecho, los colores en los objetos, los colores sólidos, son de alguna manera aquellos que quedan después del color luz, ¿no? Después de ser reflejados en los objetos. Por tanto, esta relación de más menos, o sea, entre unos y otros componen el total de, digamos, de los colores visibles, de la manera de interpretar o relacionarnos o de relacionarse entre sí estos colores, tiene su sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la síntesis sustractiva nos encontramos que los colores primarios son los secundarios de la síntesis aditiva, mientras que los colores secundarios, por ejemplo el verde, el azul y el rojo, son los colores secundarios, son los colores primarios de la síntesis aditiva, ¿no? O sea, hemos pasado de los secundarios en la aditiva pasan a ser los primarios en los colores sólidos, y los secundarios, resultados de una mezcla en proporciones iguales de los colores primarios, pasan a ser los secundarios. Entonces, la suma de los primarios en la síntesis aditiva, que son el cian, el amarillo y el magenta, la suma de estos colores dan como resultado el color negro, o sea,
Si mezclamos materiales que absorben el azul, que absorben el verde y absorben el rojo, o sea, tres materiales que absorben cada uno de ellos uno de los colores primarios de la luz, ¿no? El resultado será que todo el espectro de la luz blanca será absorbida por ese material y por tanto el color resultante con el que nosotros veríamos ese objeto es el negro. De hecho, el color negro es la ausencia de reflexión de luz sobre ese objeto. La interacción entre estos colores, o sea, estos instrumentos de los colores primarios, tanto sólidos como luz, este instrumento es fundamental a la hora de trabajar. O sea, todos los sistemas actuales de edición gráfica trabajan según estas dos síntesis y te permiten trabajar de una manera o de otra, o sea, con una o con otra indistintamente, ¿vale? Pero tiene sus consecuencias trabajar con una o con otra, ¿no? Entonces es conveniente pues conocerlas bien y conocer su origen. Bien, los colores secundarios son colores en general limpios, brillantes, o sea, este aro que tenemos aquí a la izquierda es todo resultante de colores secundarios, ¿no? Es una representación, la que tenemos aquí, de colores sólidos, o sea, los tres primarios representados con unas redondas un poco más grandes son el amarillo, el magenta y el cian, ¿no? Y el resto pues son secundarios obtenidos a partir de ellos. Entonces, cuando nosotros utilizamos el sistema de colores sólidos, a este sistema se le suele llamar TIMC, ¿no? Que es lo que tenemos aquí a la derecha. Esta tabla que tenemos a la derecha es el porcentaje de cian que tiene un color, el porcentaje de magenta y el porcentaje de amarillo. Y además un cuarto color que es el negro, ¿no? Es aquellos píxeles o puntos de color negro que se incluyen. En referentes que tenemos en pantalla con respecto a estos puntos de color negro, pues tenemos por ejemplo las pantallas Triniton de Sony, que empleaban el color negro también, o sea, puntos negros en el monitor para intensificar los contrastes y conseguir un resultado más brillante del color, ¿no? Entonces, pues bueno, el sistema THINC se utiliza pues para la impresión y se basa en la mezcla de cuatro colores, que son el cian, el magenta y el amarillo, físicos, en pintura, en tintes, ¿no? En un sistema de impresión, como puede estar utilizando pues una impresora láser o una impresora de inyección de tinta, ¿no? Y además hay un cuarto color siempre en estos sistemas, que es el negro, que se intercala con los otros colores para aumentar el contraste, ¿no? Aumentar la oscuridad del color que se pretende dibujar, ¿no? Los colores secundarios y primarios son poco interesantes desde el punto de vista del diseño de las interfaces, por ser poco realistas en general, o sea, no son colores que se suelen utilizar fácilmente, ¿no? Y se caracterizan porque en los porcentajes de los colores solo intervienen dos y hay uno de los colores que es cero, su resultado es cero. Por tanto, los primarios tendrían un 100% en un solo color, ¿no? Y los secundarios tendrían un porcentaje de dos colores y cero en los restantes, ¿no? Pero son colores poco realistas, es muy raro verlos en la realidad, ¿no? Generalmente cuando los vemos están filtrados por la atmósfera y por tanto no tienen esta apariencia, y entonces siempre que sean utilizados en una interfaz, pues esa interfaz adquiere un cierto aire de irrealidad, ¿no? Los espectros o sea, las gamas cromáticas, ¿no?, que se utilizan, las diferentes gamas cromáticas que podemos utilizar y que son habituales, ¿no? Pues tenemos la del ojo humano, pues es una gama mucho más concentrada en el verde, que es esta forma, digamos, así un poco oblonga, ¿no?, elíptica, ¿no?, que tenemos en el fondo. Los colores que están ahí representados representan aquellos que son visibles por el ojo humano, ¿no?
en donde hay una participación del verde mucho más grande que de otros colores y por ejemplo, pues amarillos y rojos los vemos pocos. O sea, hay pocos, somos capaces de diferenciar pocos rojos y en cambio somos capaces de diferenciar muchísimos verdes, ¿no? Una característica del sistema de visión, ¿no? Y que influye también a la hora de diseñar los gráficos, ¿no? Otras gamas pues son, pues, por ejemplo, la Pantone, que está aquí marcada pues, con uno de los círculos, que abarca solo una parte del espectro cromático, ¿no? que es capaz de captar la visión humana. El zinc, que incluso es más restrictivo, ¿no? O sea, los impresos, los colores impresos es todavía una gama más pequeña. Vemos que, bueno, que en los colores impresos hay más rojos, ¿no? que verdes. O sea, ha cambiado hasta una característica natural de nuestro sistema de visión. Y después vemos también pues, que la gama del monitor pues, no coincide ni con la zinc ni con la Pantone, ¿no? O sea, de hecho, la conclusión es que esas gamas no representan todo lo que nosotros podemos ver, ¿no? Por tanto, siempre nuestra visión de la realidad va a ser mejor, ¿no? más rica que la visión de un monitor o de una imagen, un monitor o una imagen impresa. Y además, o sea, hay colores que puede ser que de una gama a otra, pasando del zinc al RGB, por ejemplo, que sería el del monitor, se pierden. O sea, son colores que no pueden ser representados y que son adaptados o personalizados aproximadamente. De hecho, es tal la diferencia que vuelvo a pasar a la imagen de las dos síntesis. Esta representación que se ha hecho aquí de colores no es exacta, porque es imposible conseguir los tonos exactos de los complementarios a partir de los tres colores luz del RGB. O sea, son gamas distintas y hay colores pues, que quedan fuera de las gamas, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con colores en un monitor, por tanto son colores luz, ¿no? O sea, hay colores de esa gama que no vamos a poder representar, ¿no? Eso, como una curiosidad, pues merece la pena, ¿no? Los colores más activos o sea, que ofrecen más interacción y a los que más nos vamos a acostumbrar a trabajar, los que son más realistas, ¿no? Son los colores terciarios, que son mezcla de los tres primarios en diferentes proporciones, ¿no? Si las proporciones en las que se mezclan los tres primarios son muy similares, entonces da como resultado un gris. O sea, si utilizamos la misma cantidad de rojo que de verde que de azul, el resultado será un gris, más claro, más oscuro, pero un gris, ¿no? Dependerá de la cantidad de luz que le añadamos. Bien, la relación entre los colores, o sea, dentro de los colores terciarios, hay una interacción que es muy interesante, no tanto porque nosotros le podemos sacar provecho a esa interacción, que se lo podemos sacar, como ya veremos en gráficos posteriores, ¿no? Sino porque la interacción de estos colores puede ocasionarnos grandes problemas en un gráfico, ¿no? Entonces, en la rueda de la derecha, en la rueda de la izquierda, lo que vemos son colores secundarios mezclados entre sí, de manera que la bolita que queda más fuera, la bolita más externa, es la que contiene la suma de los dos círculos, de los colores de los dos círculos que están sobre la misma línea, ¿no? y están más centrados, más hacia el centro, ¿vale? Por tanto, aquí es evidente, dos naranjas nos dan naranja, dos rojos nos dan rojo, etcétera, ¿no? Si vamos girando, de manera que el naranja lo mezclamos con un azul o con un verde, el resultado es diferente, ¿no? Entonces hay un momento, si vamos girando una de las ruedas y mantenemos la otra quieta, las dos interiores, llegará un momento que la bola de fuera, la suma de las otras dos bolas, nos va a dar un negro. Esto en un sistema de representación zinc, ¿no? O sea, una síntesis aditiva. Nos daría negro en una síntesis... una síntesis sustractiva nos daría negro, una síntesis aditiva nos daría un blanco, ¿no? Bien, los dos colores que interactuando nos dan como resultado el blanco o el negro, dependiendo de la síntesis que utilicemos, si son colores luz o colores sólidos, esos dos colores se llaman complementarios, ¿eh? O sea, son dos colores que sumados dan el total, el total del espectro de la luz blanca, tanto para ser absorbida como para ser reflejada o emitida, ¿no?
Entonces esos colores se conocen como colores complementarios, tienen una interacción muy fuerte entre ellos. En un mismo gráfico, dos colores complementarios reaccionan, si cabe, de manera violenta, ¿no? Y entonces ese contraste, se produce un contraste muy intenso que tiene unas consecuencias. Tiene consecuencias prácticamente en todos los aspectos, en el orden de lectura del gráfico, en consecuencias espaciales, etcétera, ¿no? Entonces, el conocimiento de las relaciones entre estos colores complementarios es importante, ¿no? Otros parámetros que se utilizan, que son muy útiles, referidos al color, y que no están tan basados en las longitudes de onda, en que si es un sistema 5, es un sistema, si es la síntesis aditiva o sustractiva, son aquellos que se refieren al tono, o sea, qué color. El tono es, ¿de qué color estamos hablando? Estamos hablando de un rojo o un verde, o sea, es la capacidad de un color para ser el mismo, ¿no? O sea, y no otro color, ¿no? Es aquello que nos permite diferenciar un color de otro. Este es el tono. La saturación, están representados aquí arriba en el gráfico a la derecha con las letras H, S y B. El tono sería la H, la S sería la saturación y la B sería el brillo o luminosidad, ¿no? Son tres parámetros que tienen su traducción o su relación con las características físicas de la onda del color, ¿no? Y que, bueno, que tienen unas consecuencias porque interactúan de una manera determinada en un gráfico y forman parte, digamos, de la interpretación que vamos a hacer de ese gráfico, siempre y cuando es un gráfico, pues bueno, que tiene unas ciertas connotaciones de realismo o representación de la realidad, ¿no? Bien, el tono se refiere al color. Cuanto más próximo a un color primario, pues el tono, digamos, más definido y más claro y más concreto, ¿no? Pero dentro de la gama de los concretos y definidos estarían todos los secundarios también, ¿no? La saturación, que se refiere a cuánto, o sea, a cuánto de ese color no es gris, ¿no? O sea, la saturación se refiere a la mezcla de colores, ¿no? A qué cantidad y en qué proporción están mezclados los colores, de manera que un color poco saturado es un gris, ¿eh? O sea, cuando hay mezclas homogéneas de los tres colores principales, entonces es que le vamos quitando saturación a ese color, ¿eh? No necesariamente brillo, ¿eh? O sea, puede ser blanco el resultado, o un gris muy claro, pero lo que le estamos quitando es la capacidad de la intensidad de color, ¿no? Esa intensidad de color es muy activa en los gráficos y es muy importante, es uno de los parámetros que con los que podemos modelar de manera más eficiente los gráficos, ¿no? El brillo se refiere a la cantidad de luz, la proximidad al blanco o al negro, digamos, la proximidad del color al gris es la saturación, la proximidad del color al blanco o al negro es el brillo, ¿no? Bien, estos tres parámetros, junto con la mezcla de los tres colores principales, son los principales instrumentos para modelar con el color, ¿no? Para trabajar el color que nos dan los programas gráficos. Son instrumentos muy potentes, o sea, ya solo manejando bien, digamos, estos instrumentos y teniendo conocimiento de los colores, pues tenemos un instrumento, digamos, recursos suficientes como para resolver cualquier problema gráfico, pero ya veremos que también las herramientas nos ofrecen medios, digamos, más dinámicos o más rápidos de poder manipular los colores de una imagen, ¿no? Bien, aquí se ha hecho un esfuerzo, o sea, tenemos la fotografía de una niña, ¿no? Una fotografía hecha con una cámara fotográfica, y entonces una paleta de 256 colores al lado, que son los 256 colores que están presentes en la fotografía de la niña. Este procedimiento se llama de indexación del color, que es coger una fotografía que contiene millones de colores inicialmente y convertirla en una imagen que igual solo contiene 256 colores. Esta indexación del color y de la imagen, que suele estar presente o formar parte, pues por ejemplo, cada vez, o sea, en los
procesos de exportación de la imagen a determinados formatos, pues por ejemplo el GIF, ¿no? Cuando guardamos una imagen en formato GIF, indexa el color a 256 colores siempre, y por tanto reduce la paleta de colores y simplifica desde el punto de vista cromático la imagen y reduce su memoria, o se consigue hacer imágenes pues más ligeras en peso y en memoria, ¿no? Pues bien, esto se ha hecho con esta fotografía de la niña y hemos obtenido esta paleta que ya vemos que es toda gris, o sea, tenemos sí tonos ocres, marrones, pero muy agrisados, y tonos ligeramente azulados, pero muy encima del gris, y algunos rojizos, algunos rojizos por aquí intercalados. Cuando miramos los colores rojizos se refieren a las líneas rojas de la chaquetilla que lleva la niña, ¿no? O sea, pueden haber también algunos tonos rojizos en la boca, y otros, pues bueno, son los más claramente identificables, posiblemente son los del jersey de la cría, ¿no? Los que hay unas líneas rojas al lado de unas líneas pues blancas o azul claro. Pues bien, si ampliamos la imagen, y capturamos el color de la línea roja del jersey, resultará que el color de la línea roja es un color que sí que tiene un componente rojo, lo vemos aquí, ¿no? En la imagen de la derecha del todo con la flecha, un componente rojo fuerte, pero bueno, también contiene verde y azul. Por tanto, es un color terciario que, visto arriba en el recuadro, es claramente un marrón. O sea, si este color lo vemos aislado, diríamos que es un marrón tirando a rojizo, pero es un marrón, claramente un marrón, ¿vale? Y si lo comparamos con el rojo primario, el que tiene 255 de rojo y 0 del resto de colores, veremos que, bueno, que la diferencia de colores es enorme, ¿no? O sea, el rojo está muy lejos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los colores lo son, y los tonos y las características del color lo son siempre en un contexto. O sea, el color es relativo al contexto en el cual se encuentra. O sea, un marrón puede verse perfectamente como un rojo dependiendo de los colores que tiene alrededor, ¿no? Por tanto, el color siempre se ha de seleccionar en función del conjunto de colores que se van a emplear en el gráfico. Alguna de las técnicas gráficas que se suelen utilizar es una reserva de colores, o sea, se escoge la gama cromática. Esto sobre todo lo utilizan mucho en el diseño de moda, o sea, donde la gama cromática, pues bueno, a partir de la selección de la gama cromática hay todo un proceso industrial, ¿no? Hay que tintar las prendas, etcétera, ¿no? Hacer los estampados, etcétera. Por tanto, a priori se tiene que reservar o decidir esa gama cromática. Y esa gama cromática se decide en función de las tendencias, de la moda, de N factores, ¿no? De la creatividad o de la intuición o de lo que se quiera de ese autor o ese diseñador en ese momento. Pues bien, en las interfaces gráficas también ocurre eso, también estamos sujetos a una moda o una tendencia cromática. También depende de la personalidad de la persona del diseñador, ¿no? En el momento de ejecutar esa obra, depende de qué condicionantes tiene. O sea, pues por ejemplo, la inserción de un logotipo de marca corporativa que pueda tener algún color muy saturado dentro de su gama puede condicionar totalmente el diseño de la interfaz desde el punto de vista cromático, etcétera. En todo caso, saber que, bueno, que cada uno de los colores que vayamos a emplear es relativo al contexto cromático en el que se va a utilizar. Bien, la imagen de la cría ahora a la derecha, pues a esa imagen le hemos superpuesto una pelota roja, con la intención de que sea bastante, o sea, quede integrada, o sea, tiene volumen, luz, una iluminación, etcétera, ¿no? Sin embargo, esa bolita roja no se ve integrada desde el punto de vista del color, o sea, es una bolita que parece que está muy cerca nuestra, del espectador, del observador, mientras que la niña está lejos. Si la bolita está muy cerca nuestro, es una bolita muy pequeña comparada con la niña, posiblemente podría ser casi como del tamaño de la cabeza de un alfiler o un poco más, ¿no? Mientras que la niña pues está mucho más lejos
de nosotros. O sea, hay toda una serie hay un algo en esa imagen que nos hace rechazarla como una imagen válida. O sea, cuando la vemos, puede ser válida en un contexto en el cual hay algún fenómeno, digamos, especial o mágico que se produce, ¿no? Y entonces tú creas esta imagen con un cierto ambiente mágico, ¿no? Y puede funcionar esta pelotita roja en esas circunstancias, pero si lo que pretendemos es introducir un elemento en el espacio de la fotografía que sea verídico y real, pues nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Sencillamente pasa porque la gama cromática de la pelota roja, ya se ve en la paleta de la derecha, está fuera del conjunto. O sea, lo que se dice generalmente, que también se aplica para la música, se ha desentonado. Estás desentonando el color, ¿no? El color está saliendo fuera de la gama. Y al salir fuera de la gama ya no se percibe dentro del espacio, ya no se percibe con realismo, ya... ¿qué es lo que nos ha ocurrido aquí? Pues hemos utilizado colores muy saturados, un rojo muy saturado, seguramente es un rojo, aquí en estos colores de la última fila de la paleta, pues seguramente hay algún secundario, y entonces, claro, hemos destruido el ambiente espacial que estaba generando los colores con independencia de otros recursos espaciales que se puedan estar utilizando, ¿no? Bien, un instrumento para homogeneizar y para homogeneizar la gama cromática, ¿no? Para entonar los colores, suelen ser los filtros, que es la imagen que tenemos a la izquierda. Si nosotros sobre una imagen que tiene colores diversos le aplicamos un filtro, o sea, una lámina transparente de un color, lo que vamos a hacer es entonar todos los colores que hay ahí dentro. O sea, los colores que se aparten mucho del filtro. Por ejemplo, si utilizáramos en la imagen de la cría un filtro de color verde, la bolita, la combinación del filtro verde con el color rojo de la bola nos convertiría la bola en un marrón, y por tanto, ¡pam!, nos la metería dentro de la imagen, ¿no? Y los colores de la cría nos los haría más grises, esos marrones nos los convertiría todavía más en un gris, ¿no? Pero se conseguiría el efecto, graduando este filtro, el efecto de compensar unos colores con otros, de manera que los colores más apartados del filtro quedan mucho más regulados o agrisados que los restantes, ¿no? Entonces los filtros se utilizan en fotografía tradicionalmente, o sea, se utilizan en las mismas cámaras, en los objetivos se introducen filtros que cumplen. Generalmente están tintados muy sutilmente, o sea, tienen unos tintes muy suaves, pero que ya cumplen esta misión de matizar los colores y de colocarlos en una misma gama, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a percibir las imágenes filtradas, y de hecho existe un filtro natural, permanente, con el cual observamos absolutamente toda la realidad, que es el filtro de la atmósfera, que es un filtro, pues bueno, que en algunas ocasiones pues tenderá más a colores cálidos, ¿no?, a naranjas o amarillos, y en otras será más azulado. Y de hecho ese filtro atmosférico, que puede depender de muchísimas cosas, puede depender de la polución, de las características de iluminación de una ciudad o sea, nos encontramos con diferencias de iluminación y de composición de la luz, ¿no?, del sol en diferentes ciudades, ¿no? Cuando viajamos es frecuente que notemos este impacto aunque no seamos conscientes, ¿no? O sea, la luz es distinta, depende del sitio. Y depende también de dónde rebota, ¿no? O sea, si hay montañas alrededor, si están nevadas o no están nevadas, etcétera, ¿no? Bien, pues estos filtros naturales estamos acostumbrados a utilizarlos, y por tanto no nos va, o sea, no va a perder realismo una imagen si utilizamos y la filtramos, ¿no? Bien, los contrastes más abruptos entre colores son los contrastes, pues bueno, generalmente es un contraste de luz, que es el que tenemos en la imagen superior de la izquierda, que es el blanco y el negro, ¿no? El contraste entre el blanco y el negro es un contraste de brillo, de luminosidad, de manera que uno tiene toda la luz, o sea, todo el espectro de la luz visible, y el otro no tiene nada, o sea, no refleja nada, ¿no? Entonces, generalmente estos contrastes son muy activos desde el punto de vista visual.
Recordemos ahora que nuestro ojo picotea la imagen, o sea, ver una imagen en un monitor de 20 pulgadas, pues significa, vamos, un recorrido a base de picotazos de nuestra mirada, inconsciente, muy rápido y por fragmentos muy pequeños. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, que cuando nuestro ojo se posa sobre un color de unas características muy, digamos, extremas, e inmediatamente en el siguiente picotazo pasa a otro color de características extremas contrarias, en ese intervalo en el cual nuestra visión se acomoda de un color al otro, ocurren cosas, hay una interacción. O sea, esa interacción se traduce en una percepción de colores diferentes, ¿no? Es un experimento que se suele hacer, es observar este cuadrado, si lo tuviéramos más grande en pantalla, ¿no? Ocupando toda la pantalla, eso lo podéis hacer vosotros en casa, ¿no? Ocupando toda la pantalla, o si no es toda, un porcentaje grande, que sea más grande, ¿no? Cuando pasamos del negro al blanco, con la mirada, entre el negro y el blanco vemos una línea, justo en el borde, en la frontera, vemos una línea de un color más claro incluso que el blanco, o sea, lo vemos más blanco. Ese fragmento lo vemos más blanco todavía que el blanco que hay al lado, a pesar de que es el mismo blanco, o sea, no hay nada que esté tintando esa línea de un color determinado. Entonces, eso se produce por esa interacción con la visión de un caso extremo al otro, ¿no? Lo mismo ocurre pues cuando el contraste es lo que se llama un contraste simultáneo, ¿no? Un contraste entre dos colores que son complementarios. Por ejemplo, el naranja es complementario al color verde, y tenemos aquí un cuadrado sobre el cual hemos colocado otro cuadradito de color naranja. Pues bien, los colores complementarios tienen una interacción muy violenta desde el punto de vista visual, o sea, hay dos interacciones que son interesantes con respecto a ellos. Una es, primero, que tienen tendencia a destruir absolutamente todo el espacio. La sensación espacial queda destruida o tiene muchas posibilidades de que quede destruida, el ambiente o esa percepción del espacio, si en la representación gráfica hemos incluido dos colores complementarios, absolutamente complementarios y con una superficie bastante grande. Por otra parte, siempre uno se intenta percibir como luz y el otro como sombra, ¿vale? Y después, otra interacción que ocurre es que siempre un color intenta convertir en complementario el color que tiene al lado, o sea, desde el punto de vista de la percepción, o sea, nosotros vamos a percibir los colores que tiene al lado, por ejemplo, un color muy saturado, este verde muy saturado de aquí, tiene tendencia a hacer que nosotros percibamos el naranja virado al complementario del verde. Claro, cuando nos encontramos en la misma imagen un verde y un naranja, el verde vira, o sea, hace que percibamos virado al naranja el naranja, por tanto hace del naranja un color mucho más intenso, y lo mismo ocurre entre el naranja y el verde, de manera que el verde también es mucho más intenso. Se aumentan, por la interacción entre ellos, aumentan la intensidad del color, y aparecen como colores muy iluminados, muy brillantes, muy fuertes, etcétera, ¿no? Justo casi lo contrario de lo que hemos visto de esas gamas cromáticas de la imagen realista, que es muy en colores terciarios y muy agrisados todos ellos, ¿no? Bien, en las tres imágenes de abajo se explica esa interacción entre los colores. Y dentro de un recuadro, un cuadrado de color amarillo, ponemos un cuadrado de color gris, que no tiene un tono definido, o sea, es el no tono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el amarillo hará que ese gris se perciba virado al violeta, que sería su complementario, el complementario del amarillo. Si el mismo cuadrado gris del mismo gris lo ponemos dentro de un cuadrado de color azul saturado, pues bien, ese cuadrado lo veremos virado, el cuadrado gris lo veremos un poco más naranja, ¿no? Y si por el contrario lo que tenemos detrás es un magenta, pues lo veremos virado hacia un cian, hacia un azulado. Por tanto, grises idénticos desde el punto de vista de la composición pueden percibirse muy diferente dependiendo de qué colores le colocamos al lado. Bien,
Aquí hay dos gamas, o sea, los efectos que podemos conseguir vienen del contraste, generalmente, y el contraste lo utilizamos activamente. Para generar contraste tenemos que controlar muy bien la gama cromática. Por ejemplo, todos los cuadraditos que hay en los dos rectángulos estos, en los dos, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Los dos cuadrados grandes, que están divididos en pequeños cuadraditos, son idénticos de color. O sea, tenemos un mismo lila, varios lilas, un marrón, todos son colores terciarios, todos son igual de saturados y todos son igual de grises, igual de grises o saturados, y todos tienen la misma iluminación, ¿vale? O sea, cuando nosotros pintamos estos cuadrados de color y los rellenamos de color, vamos allí a los parámetros del color y ponemos que la saturación y el brillo de cada uno de esos colores sea idéntico, y entonces que lo único que cambie sea el tono. O sea, de manera que pasemos de un rojo a un verde o a un azul o a un amarillo. Bien, cuando a uno de esos cuadrados, que es lo que ocurre a la izquierda, le aumentamos la luminosidad, el contraste que se produce entre ese cuadrado y los restantes es de iluminación, de brillo, y es el contraste al que estamos más habituados. Hacemos que la cosa esté iluminada. Esa es la sensación luz. Si queremos producir la sensación de que una bombilla está encendida, lo que tenemos que conseguir es que el resto de cosas que hay alrededor de la bombilla parezcan apagadas. Pues es conseguir esa gama cromática homogénea desde el punto de vista de la luminosidad, ¿no? Pero bien, digamos, en el jueguecito de la derecha, el contraste no se ha hecho por luz, sino por saturación. Ese mismo color de antes no se le ha aumentado el brillo, sino que se ha mantenido el mismo brillo, pero se le ha aumentado la saturación. Claro, el efecto que produce es un efecto de fluorescencia. Los colores fluorescentes son percibidos de una manera similar a esta. Es un efecto mucho más brillante, más interesante, ¿no? Y se consigue únicamente, pues bueno, cambiando mucho la saturación de un color con respecto a los colores que tiene alrededor.